Ahí qué sucede. Pues mira, llevo el mismo nombre de mi papá. Sí. Es una gran responsabilidad. Cuando mi hermana y yo nos dedicamos a esta carrera, mi padre fue muy tajante con lo conmigo. Tiene esa carrera, prepárense. Improvisados, así, no los quiero de verdes. Entonces, siempre le hemos dicho a mi hermana y yo, donde el público puso a los hermanos San Juan y David en un pedestal, donde los haya puesto, lo que mi hermana y yo hagamos, si no tenemos nada que aportar al público, así seamos los mayores artistas o lo que tú quieras. Si no hay nada que podamos aportar al público, mejor que los haya para que diga cierta cosa. En el segundo tiempo, si el escenario para allá no pasa, vámonos. Ahora no es posible que alguien diga, ay no, estos no son los Sáizar, no tenían mujer, no cantan como los Sáizar. Eso está a favor, en contra. ¿Qué es ser hermano Sáizar, no hermano Sáizar Junior? Fíjate que eso lo vimos muchas veces, mi hermana y yo, cuando cantábamos con mi padre. Yo sabía, tocaba la prueba de fuego en los palenques, porque decían, a ver si este canta como el papá, puedes usar el micrófono como maraca, en fin. Entonces, aquí lo importante es que el grupo de los hermanos César fueron dos varones, mi papá y mi tío David. Y la segunda generación, que somos Laura y yo, somos mujer y hombre. Entonces, tenemos un estilo diferente, aportamos, creemos que aportamos. El 6 de septiembre tenemos 40 años de carrera artística, mi hermano y yo. Entonces, creemos que al público le agrada la grupo de los hermanos. Pero a ver, por ejemplo, van a cantar Cielo Rojo, los grandes éxitos que son inmortales. Si empieza en sol menor, lo vas a cantar tú, lo vas a empezar en do menor, ya eso ya cambió el tono. ¿Qué dice la gente? Esa es, no está acostumbrado a escuchar así. Más bien y cuéntase. Bueno, efectivamente, tú lo has dicho, mi papá y mi tío David lo cantaban en sol, porque era en sol menor, porque era un tono que a ellos les correspondía, les quedaba. Aquí, la versión Hermanos Sáizar, Laura y Juan, es do menor. ¿Por qué? Porque yo llevo la primera voz, entonces predomina, no que predomine, pero la voz cantante o la voz, digamos, primera, que es la que lleva la melodía, es voz menor. Ahora, si fueran a cambiar, o en una vez que van a cantar, en donde él lleve la primera voz y tú la segunda. Sí, claro. ¿Y cómo se oye? Sí, mira, hay algunas canciones que se escuchan mejor yo llevando la segunda voz y Juan la primera. Y viceversa. Cruz de Olvido, mi hermano lleva la primera y yo la segunda arriba, porque puede ser una segunda abajo y segunda arriba. Según... Será mucho pedirles, nos hacen una pequeña demostración nada más. Sí, por ejemplo, no? es alguna parte famosa de ¿Sí? Cruz de Olvido, en donde tú vas a ser segunda o tú vas a ser primera. Cruz de Olvido, mi hermano lleva ¿Cuál es la... más difícil para que tú? Ahora, Cielo Rojo. Cielo Rojo. Cielo Rojo, Okay. yo llevo la primera voz, yo llevo la que es la segunda. que lleva la melodía. Y la segunda voz es un adorno de la primera. Pero hay una parte donde yo me cuajo la canción y me octavo y bajo y subo. ¿Y quién dice que debes de hacerlo así? ¿Por qué haces así y no te quedas en una Por la armonía, Exacto. por la armonía de la música. O sea, es que eso te lleva en automático y te lleva por lógica. Lleva, haz de cuenta, la tonada, el tono, la música, va solo, sola, sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi bien. ¿Tú te puedes quedar ahorita solito con la segunda sin que ella cante? No, porque se pierde. la segunda es un adorno de la primera. Sí lo puede hacer, pero no se escucha No se escucha lógico. Ajá. Entonces tendría que buscar el tono de hombre para que entonces ya la pueda cantar toda la canción. De repente empiezo el segundo verso y tú quédate haciendo la pura segunda y yo me voy a cantar. A ver. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos
los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Se cambia un poquito la tonada. Exactamente. Ya no soy exactamente. Exacto, por las armonías. Sí, y cuando llegamos a la parte del puente, es más difícil. Más bien a la parte del estribillo, Ajá. cambia a mayor. Dice pensando en ti, deja que yo te busque, y si te encuentro, ahí abajo Estás cantando abajo. vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. ¿Cómo le hacen con el volumen? ¿Por qué no soy el más uno que El volumen, como te lo digo, es un adorno de la primera voz. Entonces, cuando se ecualiza, Ajá. la primera voz es la que predomina y la segunda es un adorno. Pues. Ahora, mi papá es algo que nos decía muchísimo. Cuando yo le dije, papá, enséñame a hacer la segunda voz. Dijo, ok. Antes que nada, escucha al dueto de los hermanos Aiza, a tu tío y a mí. Tú me vas a identificar quién lleva la primera y quién la segunda. Se escuchan como una voz. Esa es la cosa. Entonces tenemos que cuadrarnos de manera de que se escuche como una voz. Hasta el fraseo tiene que ser. Estás ganando las preguntas, pero mi siguiente pregunta, ¿cómo le hacen para Para empatar? frasear. Digamos, vamos a pensar que son los labios, Ajá. el fraseo. ¿Cómo le hacen para decir al mismo tiempo lo que están diciendo? Fíjate que Ensayo. sí, ensayamos mucho Ensayos. y no nos vemos. Ya sabemos dónde va cada voz, cada palabra, cada cosa. En la terminación, como la hago, generalmente la segunda tiene que seguir a la Sí. primera. Entonces la segunda voz tiene que estar, pero Pendiente. abusadísimo. Si yo decido no hacer la terminación arriba, la termino así abajo, entonces mi hermano tiene que en ese momento dar un cambio. Ajá, o sea, abusadísima la segunda voz. Y tenemos que empatar el fraseo, que se tenga que escuchar como una voz. No es fácil hacer una ¿Y segunda cómo voz. saliste del examen? Ah, Era con una papá sola y voz, tío David, eran dos. bueno, déjame decirte, dice papá, escucha a los hermanos Aiza. Entonces me puse a escuchar y de Igual repente, a ver, ¿quién está haciendo aquí la primera? No, pues tú, papá, ok, la segunda la lleva mi tío David, sí, ok. Pero de repente se cambiaban los dos. Bueno, déjame De decirte repente algo. se hacían señas con los ojos y de repente nadie se daba cuenta. Bueno, Federico Méndez, el compositor de ¿De qué manera te olvido? Que fue el director artístico de la banda. Ni siquiera él, que era su Se director daba de artístico, repente ni el cuenta. ingeniero de sonido, hacían una seña, mi papá y mi tío y se cambiaban. Y ya cuando se hace el transfer y toda la cosa, llegaban mi papá y decían, ¿qué crees, Federico? ¿Nos cambiamos las voces? No, nos cambiamos David y yo. Y así seguimos. Era tanto Usted el compenetrado. acoplamiento Sí, muy que compenetrado. tenían. Por eso me decía papá, identifica quién está haciendo la primera y luego quién está haciendo la segunda. Entonces tenía que estar abusadísima, pero de repente, ay caramba, no, tú ya estás haciendo la segunda, Pateo David ya está haciendo la primera. Y si escuchas a los hermanos Aiza, Aracuán y David, se escucha como una voz. Ellos dos que son un dueto varonil. Haz de cuenta que estás escuchando una sola voz. Sí. Déjame decirte que, por ejemplo, cuando cenábamos, Laura y yo, estábamos ensayando y mi papá estaba acostado leyendo y empezamos a cantar por estábamos haciendo Amor Sincero. No sé si cuando vuelva a ti para pedirte amor no me quiera. Y entonces era, no, yo llevo la primera, yo llevo la segunda. A ver, no, vamos a empezar. 1, 2, 3. Y no damos. Laura, es que tú eres mal, no, es que tú eres mal, Juan. Aquí está el mero, vamos a preguntar. Entramos a la recámara y, oye, papá, estamos ensayando Amor Sincero. ¿Quién estaba de los dos? Y papá cerró su. Era tu papá, muy recto. Vámonos a ensayar. Porque decía mi papá que si nos daba todo ya dado, nunca íbamos a saberlo. Es como si no valoras lo que tienes, ¿no? Te regalo una ausencia, te la quito. Y fíjate, Eduardo, que hay algo
muy interesante. Decía papá que hay canciones que tienen una segunda tan hermosa que puede quedarse como si fuera la melodía, la primera. Una vez les oí a ustedes algo así, no sé por qué canción era. Ajá. ¿La puedes cantar canción? No, mi casita de papá. ¿Cómo es? ¿Y quién? Ay, mi casita de Ay, mi casita de papa. Ay, mis naranjos en flor. Todo se perdió por esa ingrata que me abandonó por otro amor. Por la vereda que baja, una mañana se fue, y es el dolor que me mata, es el pensar que la quise y por ella muy solo quedé. Esta cosa, Sí, excelente. las armonías se van haciendo. Si yo me quedo haciendo la segunda voz solita, es tan bonita esa segunda voz, que parece como si fuera la melodía. Pero no, Juan está haciendo la primera voz, o sea, la que lleva la Pero melodía. ¿quién decide qué pasa? O sea, porque dices, la melodía te lo dice. No me dijo nada, yo nomás oí que lo hacen y lo hacen muy bien. ¿Quién te dice, solo que bajen y digo, ay, de aquí, de aquí? A la hora de ensayar, vemos las Es muy canciones. chistoso porque hay canciones que se escuchan mejor yo llevando la segunda. Hay canciones que se escuchan mejor Juan llevando la segunda. Y eso lo hacemos en el ensayo. Por ejemplo, cantamos una canción, por ejemplo, La Basurita. La Basurita yo la canto en la, cuando la canto sola. Cuando la cantamos en dueto, se escucha mejor que Juan la lleve la primera y yo la segunda. Y es una segunda arriba. Pero a la hora de estar ensayando, Eduardo, hacemos pruebas, digamos, y las cantamos primero en segunda y decimos no, como que no se escucha la Vamos a cambiarnos. armonía, no ¿Qué es se lo que escucha pasa bien. con lo que acaban de hacer? Tú estabas cantando bastante. Sí. Y todavía subes más alto y yo más abajo. A ver, por ejemplo, perdonando como estén las cosas, si yo hiciera esto, ¿qué harían ustedes para hacer una voz? Por ejemplo, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué harían ustedes? Si les hiciera manita, por ejemplo, no tuvieran salida, ¿qué harían? Bueno, yo buscaría, por ejemplo, porque hay veces que se escucha mejor para una cierta voz, Ajá. la segunda de una mujer, o la voz de la mujer me quedaría demasiado aguda, entonces es mejor que te haga una segunda voz un hombre. Pero si tuvieras el reto, ¿qué harías? Si él me hace la Ella segunda voz, lo haría en primera y yo lo haría en segunda. pero si yo estaba usando la primera, ¿para qué me la quitas? Sí, yo Pero probablemente para yo haría que hiciera más. cara a la segunda. Ah, ok. A ver, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Me queda muy baja, Muy entonces baja. yo creo que ahí es mejor que Juan. Que entonces ahí no pueden entrar los dos cantando, no sé, Yo segundo, tendría Ah, que bueno, ser la segunda, bueno, yo sí, tendría que sí, buscar una Juan tercera. tendría que buscar una tercera voz. Ok. Para que para hacer Los sentido, coros, ¿no? cuando se hacen coros, ¿cuántas voces se pueden meter en coros? Infinidad de voces. Infinidad. Muchas voces, sí, puede ser primera, segunda, Octavadas. tercera, hasta primera, octavada, Segunda octavada, tercera hasta una octavada. cuarta Bueno, a veces voz. hacemos Zavala, Sí, por ejemplo, los son maestros. pero geniales. Maestrazos. Por ejemplo, en comedias musicales pues hemos cantado en diferentes voces cuando grabamos los coros que tenemos que cantar en vivo, pero siempre hay coro de protección. En chorus line, digas primera, digas segunda y tercera voz. ¿No? ¿Y a ustedes les tocó hacer voces atrás a algunos cantantes famosos? No. Bueno,
mi papi, Bueno, Coro, seguimos a mi papá. coro a mi papá, así empezamos. ¿Y hay Así alguna como- grabación donde aparezcan Sí, ustedes? ahí grabación de Sí, televisión. claro. Pero las de Beatles. Sí, claro, en grabaciones de Hicimos discos un disco que mi hermano y yo grabamos para discos musicales. Grabamos a tres voces con Musar. Musar. O sea, los Aizar también grabaron en Musar. No, No. no hacer discos Beatles. No, mi papá ya no estaba, utilizamos Una grabación de él. Una grabación de él. Metimos ella entró en segunda y yo hice tercera. Pero sí, efectivamente hicimos de sus últimos discos, nosotros le hacíamos el coro. Ajá, Que fue muy chistoso lograrlo porque estábamos en la profesional. Entonces un día mi papá nos juntó y es así. Quiero que hagan el dueto de los hermanos Aizar con yo y eso. No, estás hablando de palabras mayores. No, es que de por sí le quedaba grande la pega de que llevar hermanos Aizar. No. Entonces mi papá nos dijo, ¿qué deberían estar? Si yo hubiera estado, yo David, si yo hubiese fallecido, yo hubiese olvidado de ustedes. ¿Qué mejor que ustedes como hijos hagan el mejor de los hermanos Aizar? Yo se los pido a ustedes. Y desde entonces hasta el día de hoy, tenemos ¿Y no había la posibilidad de ser un cuarteto hermanos Aizar, dos hermanos más chicos? Pues fíjate que cuando hacemos homenajes Los a mi invitamos, papá y a sí. mi tío David, ellos intervienen. De hecho, mi hermano, el más chico, Víctor, canta muy bonito y él sí ha cantado. Hicimos nosotros una temporada con él de 2 conciertos, aquí en el Teatro de la Ciudad y en el Teatro de Gollado, y participó con nosotros, ahí se integró a nosotros como hermanos Aizar y fue algo muy bonito, por supuesto. Cuando grabamos el coro en algunas grabaciones de mi papá, por decirte una canción que dedicó a los Chivas, porque mi papá era chiva de hueso colorado. Entonces, a mi hermano el más chiquito, que era una pirinolita, lo teníamos que alejar como 7 o 10 pasos de Escapaba a la los coros. potencia de voz que tenía. Mariachi Vargas. Ay, Sí. Le decíamos, no, Atrás. vámonos para atrás, Chovi. Wow. Ay, Víctor, sí, tiene una voz muy bonita. ahorita platican una parte bonita, pero díganme, cuando eran jóvenes, cuando eran niños, ¿cómo los anima la gente? Porque sea como sea, eran hijos, son hijos de alguien famoso que de pronto dentro de la escuela, que de pronto se presentan festivales, no sé. ¿Eso es bueno, regular o malo? ¿Cómo lo califican ustedes en su experiencia? Puede ser, Mira, se puede sí. jugar Tuvimos bullying, los dos por papeles. supuesto. Son hijos de artistas. Pero como que a mi hermano y a mí eso no nos enviaban en ningún momento. Porque sabemos de dónde venimos. Conocemos la familia. Y para mucha gente la palabra artista era perdido. Sí, yo sí tuve problemas con, y mi hermano Víctor Manuel también, con una maestra, de 4º año, que me decía que yo era una mala influencia para mis compañeros porque era hija de un artista. Y sabrá Dios qué clase de vida podría haber llevado mi familia. Entonces sí me causó conflicto. Pero también tienen privilegios ahí. Pues, Sí, claro. No para dudar, por supuesto, no. Yo estaba más que orgullosa, ¿no?, de mi papá y de mi tío David, pero sí fue muy fuerte para mí. Qué mal estaba esa maestra, pero bueno, es que es el mundo, ¿no? Sí. Platíquenos, damos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, ¿no? ok. Cuando salen sus papás, no sé si estuvieron en las caravanas de Corona, si estuvieron en diferentes lugares, ustedes llegaron a ir con ellos. ¿Cómo era vivir con ellos en esa situación? ¿Oír al público, estar atrás? O ¿cómo era su vida en ese momento? A veces estábamos, cuando eran actuaciones en teatro, nos encantaba estar en el escenario, pero en las piernas, que son los telones laterales, nada más nos decía mi papá, no se muevan. Entonces nos envolvíamos en los telones y de ahí no nos movíamos, pero nos encantaba estar entre bambalinas. Sí.
cuando estábamos en el público, bueno, estábamos así pendientes y me encantaba, o sea, nos encantaba verlos Una magia. actuar y es que era impresionante, se veían como unos monstruos en el escenario y bueno, vivimos mucho las temporadas en la Quita de gira, cuando se presentaban en los lienzos charros, ¿te acuerdas? Mi papá, Juan lo abrazaba de la cintura cuando ya salían y les pedían autógrafo y yo abrazaba a mi tío David porque se usaba todavía carrilleras. Entonces la gente quería llevarse una bala de recuerdo, pero salían cada vez de una actuación con la carrillera vacía. Entonces yo lo abrazaba a mi tío David y no dejaba que nadie le sacara las balas y Juan a mi papá. Las corbatillas, bueno, esas se las llevaban. Y no les daba miedo a ver que la gente, entre comillas, atacaba a sus papás. Sí, era peligroso. Habían vigilantes, pero les ganaban. La Sí, gente sí. les ganaba. Sí. El tiempo se nos ha agotado prácticamente. Me hubiera gustado recuperarnos, a ver si lo podemos hacer en otra ocasión, Claro que sí. de herencia musical Herencia mexicana. mexicana. Me parece excelente el nombre herencia. ¿Con quiénes más están ahí? Es un concepto muy bonito, un grupo que está integrado por María Elena Leal Beltrán, la hija de Lola Beltrán y de Alfredo Leal. Está Gabriel Solís, hijo de Javier Solís. Y me encanta que se llame Gabriel como su papá, porque su papá no se llama Juan. Siria. Juanito Mendoza el Tariáculi. Y originalmente inició con nosotros Irma Infante, la hija de Pedro y de Irma Dorantes. Ahorita ya no está, pero y mi hermano y No, 23 años juntos. 23 años. Nada más. Cada quien con sus carreras independientes. Como Exacto. es herencia mexicana, herencia. Herencia ¿Viven de mexicana. esto o ustedes no viven ya de esto? Bendito sea Dios, sí. Que nos pegó mucho la Sí. pandemia, sí. Sí, hay épocas muy difíciles, pero sí, nos dedicamos a Me esto. imagino que aún con lo difícil no se arrepienten. No. De ninguna manera. Si tuvieran que dar un mensaje, porque pues, viven una época difícil, de la pandemia, al público, ¿qué les dirían, especialmente cuando están seguros de lo que ustedes quieren hacer, es lo que ustedes quieren hacer? ¿Qué les digo? Yo les diría, siéntanse orgullosos de ser mexicanos. No se olviden de sus raíces, que es la música tradicional mexicana, porque es la que nos representa ante el mundo. Y en todas verdad, las corrientes, bienvenidas. bienvenidas, pero No y se en olviden verdad, la música de- cuando uno va a alguna parte del mundo, tú le cantas una canción mexicana y dices, México, mexicano, y en verdad a México no lo quieren. Y a los mexicanos nos quieren mucho. No se olviden de sus raíces y sus tradiciones. No nada más por ser hijos de Juan Sáizar, un heredero de mis hermanos, sino de todo un país. Y estoy hablando de José Antonio, de toda esta gente que nos ha dado ese legado de la música mexicana que ha trascendido. Y además se lo ganaron, o sea, no es gratis, no es nada, soy hijo y ya tengo el arte para decidir.